Si te dijera que vamos a hacer una vaca para invertir en una empresa, ¿me creerías? Esto es posible y te lo vamos a mostrar en este video. Y vamos a hacer la inversión mínima que se puede hacer, que es de 200.000 pesos. Por eso quédate en este video para que lo puedas corroborar. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estamos hechos para mejorar las finanzas personales, hablar de inversiones, finca raíz, ahorro y que entre todos podamos apoyarnos en lograr la libertad financiera que todos queremos. Porque recuerda que entrenamiento financiero es prosperidad económica. En el entrenamiento financiero de hoy vamos a hablar sobre hacer vaca entre amigos para invertir en empresas. ¿Cómo así? Sí, efectivamente esto se conoce como crowdfunding. El crowdfunding es poder invertir entre varias personas en empresas. Esto es posible aquí en Colombia. Si recuerdas, en un video anterior te hablé sobre diferentes formas de invertir a muy bajo costo o incluso sin comisiones y con montos muy pequeños. Y en esa ocasión hablamos de una de las empresas que se conoce como Atusenso o Ascenso, que es una de las empresas de la Bolsa de Valores de Colombia y que además es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es decir, estamos aquí cubiertos por diferentes formas. Pero esto del crowdfunding, ¿en qué consiste? Es muy sencillo. Las empresas van a ir a buscar a Atusenso para poder encontrar recursos económicos. ¿Esto por qué ocurre? Porque obviamente como son empresas que son principalmente pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas, no tienen necesariamente la mejor forma de encontrar recursos con la banca tradicional. Entonces, van y buscan personas que quieran apoyarlos a ellos. Y esto se conoce como crowdfunding. Antes que nada, recuerda que este video no es una asesoría financiera y que tampoco ninguna empresa me está patrocinando para poder hablar de ellas. Es simplemente una recomendación con base en mi propia experiencia haciendo inversiones. Por eso, siéntete completamente libre de escribir en los comentarios cualquier pregunta. Recuerda que para empezar a hablar de inversiones y de tomar decisiones de inversión, el primer punto es que debes conocer siempre tu perfil de riesgo. Te repito, hay 3 perfiles de riesgo. Está el conservador, está el moderado y está el agresivo. Atusenso tiene niveles de riesgo, porque obviamente las empresas a las cuales tú estás invirtiendo puede ser que no puedan crecer y no puedan pagar sus deudas. Pero aquí hay algo que te puede ayudar muchísimo. Y es que Atusenso en su gran mayoría de sus campañas tienen garantías con el Fondo Nacional de Garantías, donde te pueden cubrir hasta un 50% o el 80% dependiendo de la campaña de la inversión que tú realices. Entonces es una forma más o menos segura de poder hacer inversiones, pero recuerda, siempre valida tu perfil de riesgo. Entonces vamos a hacer esa inversión en Atusenso. Les voy a mostrar paso a paso cómo podemos manejar la plataforma y cómo podemos hacer esa inversión mínima que es de 200.000 pesos. ¿Listo? Entonces lo primero que vas a hacer es ingresar a la página que es atusenso.com, como lo vemos aquí en la pantalla. Aquí en la pantalla vamos a poder analizar el tipo de inversiones que tenemos disponibles. Recuerda que se pueden hacer 2 tipos, en deuda o en equity. Cuando hacemos inversiones en deuda significa que tú le estás prestando la plata a esta pyme. Cuando hacemos en equity significa que tú te estás convirtiendo como en un accionista. El proceso es sencillo. El primer paso que vas a hacer es registrarte. Eso lo haces donde dice crear cuenta. Cuando haces clic en crear cuenta te va a pedir cierta información. Hacemos clic donde dice quiero invertir, persona natural. Allí te va a pedir una información que es muy sencilla. Tu nombre, tus apellidos, tu tipo de documento de identificación, tu número de identificación, tu correo electrónico, tenemos el número celular y vas a crear una contraseña. Allí vas a aceptar el tratamiento de datos y las políticas de seguridad que tiene Atusenso. Una vez te hayas registrado, vas a iniciar sesión de una forma muy sencilla con tu usuario y tu clave que hayas creado previamente. Generalmente tu usuario va a ser tu correo electrónico. Una vez te hayas registrado, vas a empezar a revisar cuáles son las ofertas que tiene en este momento Atusenso. Entonces lo vamos a buscar aquí en la parte inferior, donde dice campañas para invertir. Es bastante sencillo. En este momento, al momento que estoy grabando este video, hay 2 campañas. Una que se denomina Baobab y la otra Gcont, que es una plataforma digital. Mi recomendación aquí es que mires con detalle cada una de las plataformas que están solicitando inversiones. Entonces en este caso voy a ingresar a Baobab, voy a ver detalle. Aquí en la parte inferior vas a encontrar
todas las condiciones de esta posibilidad de inversión. Recuerda que en AtuCenso tú puedes invertir desde 200.000 pesos. Entonces vamos a hacer esa inversión en alguna de estas dos alternativas. Siempre recuerda que es tu decisión analizar en cuál compañía quieres invertir. Entonces aquí, por ejemplo, en esta nos indica que para esta empresa tiene una rentabilidad del 12% efectiva anual, que el plazo de la inversión es de 36 meses y que tiene una garantía del 50%. Las inversiones en AtuCenso en general han estado entre un 10 a un 15%. Es una buena rentabilidad teniendo en cuenta hoy en día la alta volatilidad de los mercados. Ten presente que uno de los beneficios que tiene AtuCenso son las garantías. En este caso, la garantía que nos ofrece es del 50% cubierto por el Fondo Nacional de Garantías. En algunos casos he visto hasta el 80% de esta garantía. Adicionalmente, vas a ver cuánto se está solicitando de inversión. En este caso, para esta empresa se está pidiendo 1.500 millones. Y en ese momento, más o menos está el 50%, van 786 millones recaudados. Si quieres conocer un poco más sobre en qué empresa estás invirtiendo y el tipo de inversión, dentro de la misma página vas a encontrar un video donde se explica por parte de la empresa en qué van a invertir este dinero. Y en la parte inferior, AtuCenso te va a indicar detalles de la campaña, plazo, monto, qué hace la empresa, cuál es su objetivo y toda la información financiera, modelo de negocio y las características de la empresa. Te recomiendo que lo mires con detalle porque recuerda que hay diferentes tipos de ofertas y tú puedes seleccionar la que más se acomode a tu perfil de riesgo. Vamos a suponer que queremos seleccionar esta empresa que se denomina Baobab SAS y queremos hacer una inversión. Lo primero que vamos a hacer una vez hayamos seleccionado la empresa es hacer una simulación de la inversión. En la parte de la pantalla, en la parte derecha, van a encontrar un icono que dice simular inversión. Lo vas a seleccionar y allí vas a indicar cuánto monto tú quieres llegar a invertir dependiendo, como te comenté, las características de esta inversión. En este caso, recuerda que esta empresa está pagando el 12%, pero ten muy presente, cada una de las ofertas tienen plazos y montos diferentes y rentabilidades diferentes. Entonces, esto solamente es un ejemplo. Vamos a hacer una inversión del monto mínimo para que veas cómo puedes invertir desde 200.000 pesos en esta plataforma. Entonces, yo voy a seleccionar 200.000, me indica que yo recibiría 237.000 pesos y que periódicamente recibiría 6.584 pesos. Recuerda que a medida que el monto sea mayor, pues obviamente de pronto estos números pueden ser más interesantes para ti. Vamos a hacer descargar detalle. Esto yo ya lo tengo descargado aquí para que lo veamos. Entonces vamos a ver aquí los detalles de esta inversión. Te descarga un archivo en Excel que tú puedes mirar muy bien. Entonces nos suele toda la información, como es el plazo, la tasa, cómo nos van a pagar el capital. En este caso se van a hacer abonos de capital mensuales. Con esta inversión me indica cuánto voy a ir recibiendo mes a mes durante los 36 meses que vamos a hacer esta inversión. Recuerda siempre mirar muy al detalle también impuestos que tengas que pagar como el 4 por mil. ¿Listo? Tenlo muy presente. Recordemos los pasos que hemos realizado. Te inscribiste con tus datos personales. Ingresaste a la página. Buscaste las ofertas. Analizaste con el simulador con base en los recursos que tú tenías. Si ya estás listo, puedes hacer la inversión, simplemente haciendo clic donde dice invertir. Aquí te va a pasar hacia el sistema de PSE, donde desde tu banco tú puedes hacer esa transferencia a AtuCenso. Aquí están incluidos todos los bancos, incluso están incluidos DaviPlata y Nequi. En este caso yo tengo unos recursos que ya he recibido por una inversión que tenía previamente. Es decir, que aquí tienes la posibilidad de reinvertir. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? En este caso tengo más o menos unos 25.000 pesos que recibí de unas ganancias de una inversión anterior y el restante lo voy a poner desde mi cuenta. Voy a hacer el proceso y te voy a mostrar al final en qué seguimos. Una vez hayas hecho ese depósito, significa que ya eres inversionista de esta empresa. Pero ojo, si lo vas a hacer por primera vez, ten presente que puedes llegar a necesitar 3 días de anticipación antes de poder hacer las inversiones porque los bancos te pueden llegar a generar algún tipo de inconveniente para hacer la transferencia. Entonces tenlo muy presente. ¿Dónde vas a ver tus inversiones? En la sección que dice Mi balance. En este caso, en esta página yo ya tengo otra inversión donde pues puedes ver que efectivamente allí se ven reflejadas
todas las inversiones en las que tú estés participando. En este caso ya nos sale aquí Baoba por los 200.000 pesos que acabamos de invertir. Ten presente que si quieres ver todos los detalles de tu portafolio, puedes ver en la sección de mi balance, y si quieres analizar un poco más las otras posibilidades de inversión en equity o en deuda, lo puedes hacer en la sección de nosotros y en la página principal de Atucenso. Siempre ten presente, te lo repito, el tema de tu perfil de riesgo. Es importante que lo analices y que evalúes con tu asesor financiero principal cuáles son las mejores opciones de inversión de acuerdo a ese perfil de riesgo. Como lo pueden ver, es bastante sencillo, bastante rápido. No tuvimos ninguna comisión ni ningún costo, que es algo que me gusta bastante. También ten presente que tenemos una garantía del Fondo Nacional de Garantías, que esta es una empresa de la Bolsa de Valores de Colombia y que es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces es bastante sencillo y rápido invertir en empresas. Acabamos de hacer una vaca aquí para apoyar a esta compañía. A lo largo de este entrenamiento financiero del día de hoy te presenté la plataforma de Atucenso, que es una de las recomendaciones para poder hacer inversiones y diversificar nuestro portafolio. Dentro de los aspectos positivos que tiene Atucenso, uno de ellos es que puedes invertir desde 200.000 pesos, que es realmente un monto muy bajo. Segundo, no te cobra ninguna comisión. Tercero, tienes la posibilidad de hacer inversiones donde una parte de esa inversión es cubierta con una garantía, que es el Fondo Nacional de Garantías, como te lo mostré en el video. También, otra de las grandes ventajas es que es parte del grupo de la Bolsa de Valores de Colombia y que adicionalmente es supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Esto es muy importante. Dentro de los puntos que realmente yo destaco como negativos es que no hay unas ofertas tan frecuentes, y dos, que cuando a veces hay ofertas, cuando tienen montos muy pequeños o las rentabilidades son muy buenas, a veces es muy difícil que logremos obtener el cupo de inversión porque muchas personas están tratando de invertir. Entonces es algo que debes tener presente allí. Las inversiones en este tipo de plataformas de crowdfunding son muy buenas, pero siempre debes tener presente tu perfil de riesgo. Recuérdalo. No es más, recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y nos veremos la próxima semana en un video más. Y recuerda compartir este video con aquellas personas, amigos que estén interesados en mejorar sus finanzas personales, porque el entrenamiento financiero es prosperidad económica. Nos vemos.